Saludos, amados hermanos y hermanas. Esta es la transmisión del estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, en New Jersey, los Estados Unidos de América. Yo soy el reverendo Luciano Márquez Jr., su pastor, y hoy comenzamos una nueva serie de estudios que se titulará Las necesidades naturales. Aplicación espiritual para la vida cristiana. Bueno, pues estamos en el mes de septiembre y por supuesto tenemos por delante 5 miércoles con esta serie nueva, pero quiero leer la Biblia para ustedes en el Salmo 139, en la versión internacional, que dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuánto me siento y cuánto me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Vamos a orar. Y ahora, Padre, nos presentamos delante de ti para que tú guíes este estudio, esta reflexión, nutras nuestras almas, nuestras vidas con tu palabra, y que podamos estar así en comunión unos con otros. Y te pedimos que llegue este mensaje a los que están aquí y los que están más allá también, en otros lugares. Los ponemos en tus manos. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Oramos por Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, tenemos algunos anuncios. Este es un mes muy especial. Trae una serie de actividades muy notorias. Así que pongan atención a estos anuncios y a otros motivos de oración que les vamos a pasar de inmediato. Mañana jueves es a las 6:30, en lugar de las 4:30 como era antes, la conferencia telefónica de oración. El viernes, 6:30, el ensayo. Y el domingo hay reunión de diáconos después del culto, como habrán observado. Es una reunión muy importante. Así que estas son algunas cosas que queríamos destacar, y estamos todavía pues en este proceso de comenzar las actividades de esta última parte del año, que usualmente comienza con el mes de septiembre. Todavía estamos tratándonos de recuperar mental y espiritualmente de la pérdida de nuestra querida hermana Edilberta. Sigan orando sobre todo por Alejandra y Laura allá en Honduras, en todas estas gestiones que ellas tienen que hacer y todo lo que está entre manos con esta situación. Por lo pronto, pues, introducimos el tema de hoy. En esta serie de las necesidades naturales, aplicación espiritual para la vida cristiana, hoy vamos a asumir el primer asunto. Y este asunto lo hemos titulado Respiración y aliento. Repito, respiración y aliento. Y estas son precisamente necesidades naturales. La serie va a presentar estudios bíblicos en que se examinarán pasajes de las Sagradas Escrituras. Y este estudio de estos pasajes, de estas porciones bíblicas, nos va a llevar a la afirmación de doctrinas y de prácticas de la fe que se aplican en la vida espiritual cristiana.
Así que vamos a considerar necesidades básicas de la naturaleza humana que forman parte de la creación de Dios y que son indispensables para la existencia. Obviamente no podremos abarcar ni exhaustivamente estudiar todas las necesidades que permiten que la vida continúe y que exista el ser humano, pero vamos a analizar las más relevantes, que nos dan entendimiento de algunas lecciones espirituales que queremos afirmar. Y todas estas condiciones y circunstancias de la vida que la Biblia menciona y que están en la naturaleza humana, va a ser el objetivo de aplicarlo a la vida espiritual, porque veremos que en la palabra de Dios hay muchas enseñanzas y en cada uno de estos aspectos tomaremos lecciones que nos van a indicar propósitos y nos van a indicar la voluntad de Dios. Primeramente, como introducción, no solo a este tema, sino a toda la serie, vamos a hablar un poco de qué cosa llamamos las necesidades naturales de la vida. Como hoy estamos hablando de la respiración y el aliento, quiero traerle a ustedes la imagen de un niño recién nacido. Y seguramente ustedes saben que el primer choque físico con la realidad que tiene una criatura que ha acabado de nacer del vientre de su mamá es que a veces hay que darle un golpecito por cierto lugar para que respire, para que sus pulmones se despierten, para que el proceso de aliento, de vida en cuanto a la existencia natural produzca. Según la tradición en mi familia, mi tío Hilario, que era ambulanciero en la clínica donde yo nací, que tuvo un poco más de acceso a la información de las enfermeras, yo fui uno de los que hubo que darle un poquito fuerte, realmente para que respiraran. De hecho, dicen que estaba medio ya morado, azul, como se dice, porque no me venía la respiración de inmediato, hasta que me tocaron bien tocado y respiré profundo hasta el día de hoy. Así que si tengo algo de sangre azul fue debido a esa experiencia de nacer. Pero esa necesidad básica de la vida es lo que existe en toda la vida humana, en toda la vida general. Hay tres reinos naturales de vida, que es el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Y aunque a veces se habla de mineral, vegetal y animal, incluyen los hombres con los animales, pues hay algunos que son más que otros, pero nosotros vamos a hablar de tres reinos de vida que son vegetal, animal, humano. Las necesidades y las prioridades de la existencia humana, sin embargo, son superiores y son más desarrolladas que las del reino animal o vegetal, porque así lo designó Dios en la obra de la creación. Y eso es lo que leemos en este mismo Salmo 139, donde primeramente tomamos una porción, pero esta vez del versículo 13 al 16, versión internacional, dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Tus días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Las necesidades básicas también las podemos identificar con lo que se denominan necesidades biológicas y son realmente muy claras. De hecho, los estudiosos, los científicos, los que tratan estos temas, han establecido diversas categorías para estas necesidades, destacando entre ellas pues las necesidades fisiológicas, las necesidades de protección, las necesidades de autorrealización. Por supuesto, algunas de estas necesidades son imprescindibles para la vida porque de ellas depende la existencia.
cuando algunas de ellas fallan o algunas de estas faltan o no se pueden satisfacer, en especial el agua y la comida, morimos irremisiblemente. Pero por supuesto, hoy tenemos que agregar, y es lo que vamos a hacer, necesidades que son fundamentales. Y también tenemos que considerar que hay necesidades en el estado mental y sentimental de las personas, así como en las relaciones sociales, porque todas ellas cooperan para la plena realización del ser humano. Las necesidades, por tanto, influyen en el comportamiento de todas las personas, tanto cuando son satisfechas como cuando no son satisfechas, y las personas actúan y se caracterizan y forman su personalidad en base a estas necesidades básicas, naturales, fundamentales, prioritarias. El propio Jesús advirtió que esa es una de las grandes preocupaciones, una de las grandes definiciones de la existencia, y dio como lección que es preciso que aprendamos a depender más bien del Padre, que es quien da la vida. En Mateo 6, 31 y 32 leemos: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. O sea, el Padre Creador, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sabe nuestras necesidades. Y no solamente en la condición humana, sino en la condición natural de toda la creación. Él sabe cuáles son las necesidades para que la vida ocurra. Pero como ya dijimos, hoy nos vamos a referir específicamente a una necesidad natural, básica, biológica, que la vamos a calificar con dos expresiones: la respiración y el aliento de vida. Así que el cuerpo humano, en este caso similarmente que el vegetal o el animal, funciona química y físicamente a base de un intercambio de nutrientes esenciales que circulan por todo el organismo. Los seres vivos, que tienen más completo desarrollo, lo mismo entre las plantas que entre los animales y los seres humanos, tienen necesidad de una sustancia fundamental que la irriga interiormente para que ese proceso químico ocurra dentro del ser vivo, y esa vida se conserve, se mantenga, se desarrolle en su plena capacidad. Voy a citar para ustedes un blog científico que encontré, y específicamente este blog dice: muchos seres vivos requieren oxígeno para poder completar procesos vitales, pues este elemento juega un papel fundamental en la obtención y procesamiento energético. Es posible obtener oxígeno a través de la respiración, pero si bien el objetivo es similar, los procesos son completamente distintos según la especie. Así que el oxígeno que está en el aire, al cual tenemos acceso los seres vivos, es el principal conductor, catalizador, pudiéramos decir, que permite esa transferencia vital en los seres vivos. Las plantas respiran oxígeno del aire por las hojas y además realizan ósmosis y fotosíntesis. En las plantas, la savia es ese fluido vital que equivale en cierta forma con la sangre de los animales y de las personas, o como lo leemos en la ley antigua en Levítico 17:11a, que establece de esta manera la palabra: porque la vida de toda criatura está en la sangre. En los animales y los seres humanos, la respiración cuenta con narices y pulmones, u órganos que son similares, depende de la especie, como dijimos antes, pero esos organismos se alimentan de oxígeno que se fija en la sangre para que lleve la vida. Estas partes de nuestro cuerpo
que están preparadas para respirar, o como lo leemos en Eclesiastés 3:19, que dice: los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Vamos a ver que el sabio aquí estaba un poco pesimista y por supuesto está usando estos dos términos, el aliento de vida equivalente a la respiración, y decir que lo mismo para los animales que para los hombres. Esta es la condición de vida. Bueno, no es exactamente igual para las plantas porque las plantas no tienen los mismos organismos que los animales y que los seres humanos. Sin embargo, en la formación del primer hombre, según el relato que encontramos en Génesis, el escritor sagrado revela un detalle preciso de la obra de Dios que no corresponde con las condiciones de las plantas ni tan siquiera de los animales. Y esto es específicamente claro en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde leemos que dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en ser viviente. Muy interesante que aquí la frase aliento de vida pues tiene un significado mucho más que una función orgánica de la existencia. En el caso de Eclesiastés, aliento de vida solamente significa el respiro, pero en este caso que Moisés nos da en su relato que recibió por inspiración de Dios en Génesis 2, el aliento de vida que sopla el Creador en el ser humano significa mucho más que sencillamente un animal o una planta. En la naturaleza de las necesidades fundamentales, el hábito o respiración viene a ser entonces un símbolo y un factor de vida mucho más trascendente para el hombre que para cualquier otro ser viviente, animal o planta. O como encontraríamos en Job 27:3, que el hombre de Dios dice: mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz. Así que está haciendo una diferencia entre el hecho de vivir porque respira y el hecho de tener vida porque hay un aliento divino en su nariz. Hay una gran combinación poética de estas dos cosas en esa expresión de Job, pero tiene un significado que para nosotros es de carácter fundamental y principal en el entendimiento de esta doctrina. Así que llegamos al punto principal de este estudio. ¿Cuál es la aplicación espiritual de la respiración y el aliento de vida que nos permite tomar una lección de parte del Señor para nuestra práctica de la fe? Bueno, quiero traerles la imagen a ustedes de alguien que está aguantando la respiración. ¿Se imaginan ustedes una persona debajo del agua, o una persona que la están sofocando, o una persona que por algún accidente orgánico se ha colapsado su aparato respiratorio? ¿Cuánto puede aguantar una persona sin respirar? Bueno, lamentablemente una de las peores cosas que ha pasado con este famoso virus pandémico es que los pulmones se dañan y pierden su capacidad de respirar, y esa es la razón de la afectación que muchas personas tienen. ¿Cuánto una persona aguanta sin respirar? Bueno, son unos pocos minutos nada más. Y indefectiblemente una persona que no respira va a fallecer, igual que un animal. Y eso es realmente un gran simbolismo espiritual que comunica la necesidad de entender que nosotros somos vivos porque Dios nos da aliento de vida. La necesidad natural de respirar, físicamente hablando, es una gran ilustración de tener el aliento de vida que viene de parte de Dios. Como leemos en Hechos 17:25, en esta explicación que da el apóstol, dice, hablando de la naturaleza seccional divina de aquel Dios en que ellos creían, dice que Él no se deja servir por manos de hombres,
como si necesitare de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Bueno, a Dios no le hace falta respirar. Dios tiene vida en sí mismo. Pero nosotros tenemos que afirmar que la vida que disfrutamos es un don de Dios. Si estamos vivos es porque Dios lo quiere. Y si estamos en este mundo es porque Dios lo permite. Y así va a ser hasta que Dios quiera. En Job 33:4 vuelve a decir el hombre de Dios: el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el Todopoderoso, y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice la otra versión. Así que no tenemos vida por cuenta propia, no tenemos vida por sí mismo, porque la vida es un don de Dios. Así que no existimos por casualidad, no existimos porque los elementos de manera fortuita se combinaron en el espacio. No creemos en la evolución natural de las especies ni en ninguna cosa parecida. Nadie puede conservar la vida por más que respire. Aunque respire, si Dios no le da vida, no va a vivir. Porque cuando Dios decide que es el fin de la existencia de una persona, su cuerpo deja de funcionar. Su aliento se va, expira, exhala, ya no hay más que pueda hacerle vivir, porque ya Dios retiró el aliento de vida, que es la existencia de su alma. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice: del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Así que hay un simbolismo sobrenatural en la comunicación del Espíritu de Dios en el ser humano, algo que no se le dio a los animales, por supuesto, ni a ningún otro ser vivo. Según las Escrituras, el aliento de vida se identifica con el alma de la criatura humana. Los seres humanos tienen alma, a distinción de cualquier otro ser vivo. Aunque respiren, no tienen alma porque no tienen ese aliento divino en su nariz, como menciona el sabio y como encontramos en Génesis capítulo 2. Así que esa identificación con la naturaleza espiritual hace a las personas seres extraordinarios en todo el universo de Dios. Y esa necesidad natural de respirar nos da a nosotros el entendimiento profundo y extenso de esta doctrina. En Juan 6:63 dice el pasaje: el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Así que Jesús está diciendo que la vida con la que necesariamente nosotros existimos va más allá de un simple respiro por la nariz, sino es la palabra de Dios, el Espíritu en nosotros, quien nos da esa condición vital. Todo ser humano tiene aliento de vida, tiene un alma con la cual Dios le dotó, y esa es una vida que trasciende y va más allá de las necesidades naturales. Sin embargo, solamente aquellos que han sido restablecidos a la condición de hijos de Dios por la salvación ofrecida y recibida en Jesucristo, nuestro Redentor, esos han sido hijos de Dios, han venido a ser hijos de Dios, han sido renacidos para ser hijos de Dios, tienen la condición de estar vivos en el Espíritu. Romanos 8:14-16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esa es una naturaleza esencial, eterna, con la que nosotros vamos a trascender de este mundo al mundo venidero, porque ya no va a haber cese de la función vital porque dejemos de respirar, sino porque Dios nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Por eso se llaman muertos en el espíritu aquellos que no tienen el sello de la vida espiritual
garantizada por la regeneración de la fe, el arrepentimiento y la obediencia a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesucristo. Como leemos en Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, dice el Señor: yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Tenemos que aplicar entonces este principio doctrinal a la necesidad básica de los dones espirituales de la vida cristiana, y eso es fundamental para nuestra doctrina. O como lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 4, así leemos: a la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu según su voluntad. Esta es la vida espiritual que obtenemos por la respiración del Espíritu, a lo que también llamamos inspiración, que es una imagen muy clara de inhalar y tener respiro en el plano físico, pero de ser inspirado para vida eterna en el reino espiritual, en la vida futura. Esa respiración satisface nuestras necesidades naturales, tanto como las del alma, porque por medio de la palabra penetra hasta lo profundo y nos hace vivir para la eternidad. Es una respiración eterna, es un aliento de vida para siempre. Hay dos pasajes de los apóstoles que queremos leer sobre este tema. Está en 2 de Pedro 1:21, versión 60, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estaban respirando el aliento de la revelación del Señor en sus vidas para comunicarla al pueblo cristiano. Y el apóstol Pablo, palabras semejantes encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Palabra inspirada, palabra que se respira, necesidad básica, fundamental, natural de un creyente, respirar la palabra de Dios. En conclusión, hemos visto siempre muchas procedencias científicas que explican la necesidad de hacer buenos hábitos de respiración. Y eso no solamente se trata de los enfermos, las personas que están enfermas, sobre todo las que tienen cualquier problema de carácter respiratorio, tienen que hacer ejercicio, se les ponen oxígeno, se les dan máquinas para ayudarles a respirar, pero sobre todo se les enseña a cómo uno respira. Los deportistas aprenden eso, los que hacen ejercicio lo aprenden también, y aquellos que les gusta tener hábitos sanos en la vida aprenden a respirar con toda su capacidad, con la caja torácica, usando el músculo que está en el centro del vientre para que bajen los pulmones y se hinchen, y eso es muy saludable. Sobre todo, por ejemplo, cuando descubrimos niños que se ponen a respirar por la boca, casi siempre hay que llamar la atención. Aprende a respirar por la nariz, se respira. Cuando uno hace ejercicio, respira por la nariz y expulsa, exhala por la boca. Esos son hábitos saludables. Queridos hermanos, tenemos que ejercitarnos de esa manera, a respirar la palabra de Dios, a inspirarnos en el aliento divino que Él nos ha dado, que es esa alma que está capacitada para recibir la revelación de Dios, para que el Espíritu Santo nos llene de un soplo puro y poderoso en la vida cristiana, en la vida espiritual. Así que, hermanos, este ha sido el primer tema: respiración y aliento, necesidades
naturales aplicadas a la vida espiritual del cristiano. Terminamos por hoy. Esperamos que podamos vernos en estas actividades entre jueves y viernes y después el domingo. El sábado no tenemos ninguna otra cosa. Y, por supuesto, hermanos, adelante. Vamos con Cristo. Y este mes empezamos también con un tema nuevo. Vamos con Cristo sembrando la paz. El Señor les bendiga. Vamos a terminar en oración y agradecemos una vez más a los medios técnicos de nuestra iglesia y al hermano Lester Márquez, que es el coordinador, ministro de oración, que ha sido el productor de este programa, de esta transmisión. Oramos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias porque podemos respirar y saber que estamos vivos, pero sobre todo inspirar de parte tuya el poder y la gracia con la que practicamos la vida cristiana y progresamos esta jornada espiritual. Nos ponemos en tus manos una vez más. Oramos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos. Nos vemos en la próxima.